Buenos días. Empieza su toque de queda, Visión Política, un programa especializado con la producción general de Amarilis Baré, bajo la conducción del ingeniero Néstor Morrover y Amarilis Baré. Todo un programa plural, democrático, abierto y participativo. Buenos días, Néstor. Buenos días, Amarilis. Buenos días, amigos televidentes. Gracias por sintonizarnos como cada domingo por Super TV, Canal 55, el canal de todos. En el día de hoy tendremos temas muy importantes para compartir con ustedes, dentro de los cuales hablaremos sobre el discurso del presidente, sobre la rendición de cuentas, hablaremos también sobre las 12 reformas que dijo el presidente que impulsará y hablaremos sobre la opinión del Partido de Liberación Dominicana sobre las declaraciones del presidente en su rendición de cuentas. Estos temas y otros temas más después de la pausa. Néstor, tú sabes que después de la locución del presidente Luis Abinader, se ha creado un revuelo con el anuncio de esas 12 reformas. Luis Abinader quiere ser recordado como el presidente que propició los grandes cambios y las grandes transformaciones que demanda el país. Quiere ser recordado como el precursor de las reformas estructurales del país. Habló de la reforma a la transparencia y la institucionalidad. Asimismo se refirió al sector eléctrico, la reforma a la modernización del Estado, la reforma a la calidad educativa. También se habló, aunque ya el ministro de Planificación y Economía, Seara Hatton, se adelantó, le quitó un poquito de impacto al discurso del presidente Abinader cuando se refirió a la reforma fiscal, que prácticamente ya está lista. Aunque yo entiendo, y lo hemos externado en este programa en varias ocasiones, que antes de propiciar una reforma fiscal, debe propiciarse un gran acuerdo político. Eso debe consensuarse, no debe presentarse al Congreso sin previamente socializar y construir el consenso con las diferentes fuerzas del sistema de partidos. Porque en estos momentos, con una crisis sanitaria y una crisis económica, hablar de reforma fiscal, de nuevos impuestos, y más que se está hablando de la ampliación de la base del ITEVI. Hasta la comida le van a poner ITEVI. Eso es muy peligroso por las implicaciones que eso va a traer. Pero sin duda alguna, Néstor, la reforma
que más revuelo ha traído e intranquilidad al país y principalmente a los sectores, a los actores políticos del sistema de partido es la reforma a la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque inmediatamente el presidente Abinader dice que este mismo año se va a presentar una reforma a la Constitución para blindar el Ministerio Público. Van a constitucionalizar el Ministerio Público. Aquí hemos abogado por eso. Está bien, pero el PLD le tomó la palabra e inmediatamente se pronunciaron. Y hemos visto muchos dirigentes del PLD decir que ellos están de acuerdo con la reforma a la Constitución de la República, pero que se haga una reforma integral, no con un punto específico. Pero han metido también un elemento perturbador, y ahí es que se ha creado el revuelo, que prácticamente las demás reformas han quedado opacadas con la reforma a la Constitución, porque se está hablando de la habilitación, habilitar al presidente Danilo Medina. Tú sabes que Danilo es el único político del país, Néstor, que el artículo 124, que establece nunca jamás de la Constitución, le prohíbe aspirar de nuevo a la presidencia de la República. Esta Constitución le pone un límite al ejercicio del poder. Danilo, a menos que se modifique esta Carta Magna, esta ley de leyes, esta ley sustantiva, esta ley fundamental que está por encima de todas las leyes, él no puede ser candidato. Pero ahora le abre una brecha. He visto algunos dirigentes, tanto del PRM como de otros partidos, decir que están de acuerdo con la reforma constitucional, pero que no están de acuerdo que se habilite a Danilo Medina. Ah, pero ¿qué pasa? Hay un problema, Néstor. Para modificar la Constitución de la República se necesita una mayoría calificada. La 2/3 parte de la matrícula, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Yo estaba haciendo un ejercicio de 222 votos que tiene el Congreso. Se necesitarían para esa asamblea revisora 148 votos. De eso, el PRM tiene 91 diputados y tiene 18 senadores. Cuando tú haces la sumatoria, eso te da 109, pero se necesitan 148 votos. Cuando tú revisas las demás fuerzas del sistema de partido, nadie tiene esos votos para completar, para llegar a los 148. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué partido tiene los votos que le faltarían al presidente Abinader para construir esa mayoría? El quórum reglamentario que establece el artículo 271 de la Constitución de la República. Quien tiene esos votos es Danilo Medina. El PLD tenía en principio 79 o 72 diputados, pero 72. Se han ido algunos, pero le quedan 62. Y tiene 4 senadores. O sea, el PLD tiene 66 votos, más 109, ¿a cuánto llegamos? 174 votos. Ahí está el quórum. 135. PRM, PLD hacen el quórum reglamentario que exige el artículo 271 de la Constitución de la República para la reforma a la Constitución. Ahora, ¿por qué la preocupación? He visto ya que se han elevado las voces de muchos dirigentes de la Fuerza del Pueblo. Incluso estaba leyendo en el periódico El Nacional que Leonel Fernández mañana le va a hablar al país por una cadena de emisoras y de canales. Hay preocupación, ¿por qué?
Y yo digo que esa modificación a la Constitución tiene un trasfondo. No es la verdad que eso se va a modificar y que para constitucionalizar el Ministerio Público. Ahí hay un trasfondo. Y lo van a hacer, lo van a lograr, porque es que no se logró en el pasado. La misma Constitución establece que para tú frenar eso, mínimo tú necesitas 74 votos para frenarla, tú ves, y que ese proyecto no pase. Pero que lamentablemente entre esas dos fuerzas políticas, PLD y PRM, tienen 174. De 222 rectas, ¿de cuánto quedarían? Nadie tiene los votos para frenar esa modificación. Que Danilo no pudo modificarla en el 2020. Los escenarios eran muy diferentes. ¿Por qué? Habían 96 votos. Y la Constitución lo que te requiere son 74 para la oposición, para parar una reforma constitucional. Pero ¿cuánto tenía en ese momento la oposición? 96. El PRM tenía 52. Creo que Leonel tenía 40 votos. Llegamos a 96, por eso se frenó la continuidad de Danilo. Se frenó esa reelección presidencial. Pero si Danilo hubiera tenido los votos, la modifica y si hubiera impuesto, hoy fuera el presidente. Pero esos 96 votos impidieron ese continuismo sin sentido. Pero ahora el escenario es muy diferente. No llega ni a 50 votos si quisieran enfrentar un posible acuerdo. Porque déjenme decirle al PRM que no sueñe. No es la verdad que ese PLD va a dar esos votos si no le habilitan a Danilo. Y sin el PLD no hay posibilidad de reforma constitucional. Porque yo he sacado los cálculos y por donde quiera me da que hay que pactar con el PLD para poder colar la reforma a la Constitución. ¿Qué implicaría esa posible aprobación a la Constitución de la República en esto? Se frenaría inmediatamente el crecimiento de Leonel Fernández. Le van a cerrar el paso a Leonel Fernández. Porque Leonel, ¿de dónde se ha ido nutriendo? Del PLD. Inmediatamente eso suceda, se para la hemorragia que hay de dirigentes que se están yendo del PLD a la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Porque no están viendo un horizonte de esperanza, no están viendo un activo político que le garantice a ellos en el 2024 retornar al poder. No lo ha. Pero en Leonel, óyeme, y nosotros tenemos en este programa diciendo, tengan cuidado con Leonel, más de 8 meses. Leonel es hoy es una realidad. Construyeron un monstruo y el monstruo hoy se le ha virado. Ahora quieren desarticularlo. Y si logran, vuelvo y reitero, ¿tú te acuerdas que hace más o menos un mes y medio, yo decía aquí en este programa, que alguien me preguntó, Amarilis, ¿habría una forma de parar a Leonel Fernández? Yo dije, sí, hay una sola. Habilitar a Danilo. ¿Tú recuerdas eso que yo lo dije aquí? Sí, claro, lo recordamos. De la única forma, hace mes y medio que lo dije en este programa, de la única forma que se para a Leonel es habilitando a Danilo Medina. Pues miren, lo van a habilitar. ¿Y qué va a suceder? Bueno, se va a dividir la oposición. Y eso le garantizaría cómodamente la reelección a Luis Abinader. ¿Le importaría mucho eso a Danilo? No. Él lo que quiere es estar preparado para un futuro. Y andaba buscando eso. Ese silencio respondía a una estrategia política. El príncipe jugó al tiempo. Y parece ser que se va a salir con la suya. El PRM tiene 2 caminos. Para modificar tiene que pactar con Danilo y rehabilitarlo.
si no modifica, posiblemente tenga muchos problemas con Leonel Fernández. Porque Leonel se ha ido fortaleciendo y cada día más se va a fortalecer más. Y más con el disgusto que hay a nivel del país. Entonces el panorama, Néstor, cada día se complica más. Hay mucha preocupación en la fuerza del pueblo y con sobrada razón. Porque creo que lo que está pasando, eso responde a una estrategia política. Eso fue diseñado para desarticular a este hombre. Y lamentablemente solamente Dios, si se da ese pacto, puede parar eso, porque es que esas dos fuerzas políticas tienen los votos reglamentarios que requiere el artículo 271, la 2/3 parte, esa mayoría calificada, que serían 148 votos. Si esas dos fuerzas se unen, llegarían 176 votos. Son los únicos que pueden dar la mayoría, el PLD. Con los otros partidos, yo he hecho el cálculo de todas formas, y por donde quiera me da PLD. Entonces, el PRM tiene dos caminos. O deja la cosa como está, y déjame decirte algo. Si, por ejemplo, no se produce esa modificación a la Constitución de la República y no se blinda el Ministerio Público, si en el 2024 hay un cambio de gobierno, hay muchos funcionarios del PRM que pueden tener problemas. Y ellos lo saben. Por eso también se quiere constitucionalizar el Ministerio Público. Y ojo, y si eso se va a hacer, tienen que revisar todos esos fiscales. No se lleven que se hizo concurso y que la carrera del Ministerio Público, todo eso se hizo amañado. Y la mayoría de esos fiscales a nivel nacional son PLDistas. Antes de ustedes hacer eso, tienen que hacer un levantamiento y revisar cuidadosamente para que después no le pese. Para que no... Porque tú te imaginas, lo que se le va a dar al Ministerio Público es la inamovilidad, que no importa el gobierno que venga, nadie lo puede quitar. Entonces, eso mañana se te puede revertir. Entonces, para aprobar eso y constitucionalizarlo, tienen, vuelvo y reitero, que revisar a nivel nacional con cuidado y ver cuáles son los fiscales que les responden al PLD. A partir de mañana hay que ver la locución de Leonel Fernández, porque vuelvo y reitero, yo sé que hay mucha preocupación, hay mucho temor, y no es para menos, porque vuelvo y reitero, si eso se da, serían muy remotas, por no decir imposible, las posibilidades del presidente Fernández de ganar en el 2024. Le cerrarían el paso totalmente. Así es, se complicaría lo que es el escenario político. Realmente la reforma constitucional debe hacerse con una visión bastante clara e integral. Realmente entiendo que no sería prudente que se introduzca de que se le permita al presidente Danilo Medina volver a tomar aspiraciones presidenciales. Entiendo que 2 periodos son suficientes para lo que es generar y propiciar lo que es un ambiente político donde se prospere el relevo generacional, porque lamentablemente si vemos, Leonel Fernández tiene del año 1996 en el escenario político y Danilo Medina igual, o sea, son dos personas que han estado ocupando espacios importantes en lo que es el escenario gubernamental. Entonces es bueno que ese nunca más, después de 2 periodos, no se levante. Sí vimos a Esquia Guerrero esta semana, de que es injusto, diciendo que es injusto que Danilo no pueda aspirar y Leonel sí. Entendemos ¿Es que dijo eso? Sí, Esquia dijo eso. Oh, yo no sabía. Entonces, en ese tenor, entendemos que, es como menciona Marilis, se está creando las condiciones, concientizando a la gente como para que acepte lo que sería una reforma constitucional, incluyendo la habilitación del expresidente Danilo Medina. Entiendo que no es saludable,
para la salud política y democrática, pues entonces para el 2024 tendríamos los actores reciclados de Leonel Fernández, otra vez a Danilo Medina, y entendemos que Hipólito no va a ir, pero tendríamos hasta Hipólito habilitado para ir, actores políticos. No, Hipólito no está inhabilitado, Hipólito puede pero digo que si él optaría, pudiera también, entonces estamos hablando que ya tendríamos actores políticos de 20 años atrás. Las circunstancias, el pueblo, lo que es la forma de cómo la sociedad se desenvuelve ha cambiado mucho y hay que dar paso a nuevas generaciones en lo que es el ejercicio de la política en República Dominicana. Entiendo que el presidente en otro tenor ha impulsado, prometió que impulsará dentro de las reformas, una reforma educativa integral, una reforma en el sector eléctrico integral. También habló sobre la reforma policial que tanto anhela y espera el pueblo dominicano. Y son cosas que entiendo que el presidente hay que desearle muchos éxitos en esas reformas, porque como dice Amarilis, elementalmente se requiere una mayoría calificada para aprobar algunas cosas, para constituir ya lo que es esas reformas y llegar a acuerdos con todos los sectores sociales y políticos en República Dominicana para que esas reformas tengan efectividad en el tiempo, porque muchas veces aquí se hacen reformas y son a corto plazo, son reformas propias de los gobernantes, o sea, una vez esos gobernantes salen, ya esas reformas quedan en el limbo, quedan en el olvido y no se ejecuta lo que es un plan de nación. ¿Qué es lo que nos hace falta en República Dominicana? ¿Qué pasa en República Dominicana? No hay un compromiso extrapartidario de un plan de nación. ¿Qué quiere decir esto? Si nos comprometemos que vamos a llevar la educación a un nivel determinado de aquí a 10, 15, 20 años, debería ser un compromiso de todos, pero cada gobernante, cada senador, cada diputado viene con una mística y una teoría diferente de cómo se deben hacer las cosas y no nos ponemos de acuerdo. Y eso es lo que nos hace que a veces avancemos y retrocedamos en función de la mentalidad del presidente de turno. Son de las cosas que nosotros entendemos que deben de cambiar. Ya eso es política del pasado. Latinoamérica debe de enfocarse en construir y planificar un futuro, porque si no planificamos un futuro a largo plazo y dejamos de hacer estas planificaciones, que a veces son improvisaciones de los gobiernos de 4 años, nunca avanzaremos como sociedad. Tenemos una posición estratégica en el Caribe, tenemos una población trabajadora, capacitada, y cada día más los jóvenes se capacitan, y las mujeres especialmente, y tenemos que aprovechar todas las virtudes que tiene nuestro país para poder llevar a la República Dominicana a otro nivel en el panorama político, social y económico a nivel mundial. Una cosa, Marilis, que quería mencionar, es que con la que no lo he visto de manera positiva, es que el Ministerio de la Vivienda no solamente será el Ministerio de la Vivienda, sino que será el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el INVI no solamente va a construir viviendas, sino que va a construir todo tipo de edificaciones y estructuras. Por eso va a chocar con Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas. Aparentemente Obras Públicas se le va a dejar, se le va a dejar solamente la parte de carreteras y obras de gran envergadura, pero la verdad es que entiendo que ya, como dice Amarilis, puede ser que haya un choque entre lo que son las funciones y son de las cosas que hemos criticado cuando estábamos en la oposición. Y entiendo que no son cosas producentes, además de que el INVI tendrá supervisión de estas obras, o sea que será juez y parte en lo que se conlleva a la construcción de edificaciones de estructuras a nivel nacional. Entiendo que la OISOE debió llevarse a su naturaleza y no eliminarse, y es una postura muy propia. Y desde el principio de que vi que el presidente, que se va a disolver la OISOE. La OISOE es la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. ¿Qué pasó con la OISOE? La OISOE perdió su naturaleza en el transcurrir del tiempo, especialmente cuando Félix Bautista la dirigía, que pasó de supervisar a construir. Entonces, ahí era supervisor y constructor, y ahí fue que se dio el entramado corrupto que todo el mundo conocemos. Entonces, ahora le estamos dando todo el poder a un ministerio de construir escuelas, hospitales y viviendas. Aparte de eso, la supervisión. Yo lo veo muy mal, yo entiendo que estamos haciendo lo mismo, pero con otro nombre, y son de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos llevando a la República Dominicana, en vez de ser más eficiente con la descentralización de las cosas, la estamos centralizando. Igual como que en el sector eléctrico.
A la hora del caso eliminó la CDE, se eliminó la WERS. Ok, hay muchas instituciones dentro del sector eléctrico que tenían quizás dualidad de funciones con otras instituciones. Pero la verdad, lo que hemos hecho ahora, señor presidente, es centralizar el sector eléctrico y quizás eso pueda frenar un sector con tanta demanda como es de tanta controversia como es el tema eléctrico en República Dominicana. Hay que descentralizar los poderes, hay que descentralizar este modelo de gobierno que tenemos desde hace décadas, de que todo se decide en Santo Domingo. La verdad es que si queremos progreso, si queremos desarrollo, debemos de hacer que las provincias, que las demarcaciones, las regiones sean un poco más autónomas y que las instituciones de igual manera no tengan tanto poder, porque a la hora del caso todo depende de una, de dos, de tres personas y es todo un país, es una isla, es pequeño, es cierto, pero la verdad es que el centralismo no ha sido exitoso en ninguna parte del mundo. El modelo centralista de gobierno lo que trae es atraso y pobreza porque hay demasiada burocracia. Y como dije, todo al final depende de la disposición, la voluntad y la buena fe de una sola persona. Es que también para lograr el desarrollo se logra mediante la descentralización, pero no descentralización de funciones solamente, descentralización también económica. Sí, claro. Es la única forma en que se desarrollan las provincias. Si se centraliza todo en la capital, eso no tiene sentido. No, y es como hemos estado diciendo hace muchos años, de que República Dominicana, Latinoamérica en general, tiene el modelo de gobierno centralista. Por eso yo soy más partidario del modelo federalista, que es que dispone de que los funcionarios o las personas, o sea, los funcionarios que habitan en una demarcación, son los más aptos y son los más cercanos a entender intrínsecamente cuál es la necesidad de esa demarcación. Por ejemplo, ahí tenemos una reforma policial, pero el crimen en Santiago no es el mismo que ocurre en Samaná, tiene otras componentes. O los crímenes que ocurren en los campos. En los campos lo que ocurre es que una persona se mete en una finca y se roba un racimo, 2, 3, 4 racimos de plátano, meten en una camioneta, meten en un camión, que vemos muchas veces a los agricultores a grito con eso. Vemos que en el sector ganadería vienen algunas personas, vienen los famosos cuatreros y se roban 4 o 5 reses. Entonces son de las cosas, vienen y se meten en una finca de chivo y se roban 50, 40 chivos. O sea, ese tipo de crimen requiere una policía tecnificada para eso. Entonces, si hacemos una reforma policial general, por decirlo así, no tomando en cuenta esas cualidades, esas características que a veces tienen las componentes naturales de las circunscripciones, de las demarcaciones políticas y sociales en general, entonces no llevaremos efectividad al combate del crimen, porque el crimen en diversas partes del país tiene una composición diferente y una naturaleza diferente. Es como cuando un paciente, van 20 pacientes a donde un médico con diversos problemas y el médico a todos le receta el mismo medicamento. Obviamente el médico no va a lograr combatir con efectividad lo que es el mal. La pegará en algunos, pero en otros no. Entonces dejará a algunos con grandes dolencias sin una respuesta satisfactoria ni una respuesta que combata la necesidad que tenga el paciente. Así mismo pasa con la salud, educación y demás, que tenemos que analizar y descentralizar un poco lo que es el poder social, económico y político y más que nada la descentralización de los presupuestos. Así que, presidente, es bueno que tomemos esto en cuenta, que el Ministerio de la Vivienda no sea el Ministerio de la Vivienda, sino que sea el Ministerio de Hábitat y Edificaciones. Yo entiendo que estamos cambiándole el nombre al ISOE por otra cosa. Sí, así es. Hablando de recursos, de descentralización, el gobierno anuncia ayer una gran inversión en el noroeste. El presidente Abinader afirmó que invertirá 150 mil millones de pesos en obras en las provincias de Valverde, Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez. Hoy estará en la provincia de Puerto Plata. El presidente Abinader anunció inversión por 150 mil millones de pesos en la región noroeste en proyectos que se encuentran en ejecución y en proceso de licitación. Las inversiones abarcarán las provincias de Valverde, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez. Durante el Consejo de Gobierno realizado en Mao, el jefe del Estado informó que dentro de la modalidad de inversión público-privada hay alrededor de 126.700 millones de pesos
y de ellos el 55% le corresponde al proyecto del puerto de Manzanillo. Tú sabes que cada vez que yo escucho esa inversión público-privada, eso como que me huele a privatización, no me gusta, me da como temor. No es usted sola, he escuchado a varios ciudadanos referirse al tema de esas inversiones público-privadas, porque en la mayoría de los casos, históricamente, en esas inversiones público-privadas, quien pierde y quien hace la mayoría de las inversiones y quien recibe entonces la mayoría de los beneficios es el sector privado. Entonces, es bueno y es prudente, presidente, ya que usted ha utilizado esa metodología de gobernar, es muy, muy importante que usted explique el trasfondo, el alcance que va a tener y los beneficios de parte y parte. Porque es muy común que a principio todo sea muy bonito y al final terminemos entregando esas inversiones que inician con el capital público, pero como dije, la administración a veces es privada o con una inversión muy mínima, terminan entonces en manos de terceros, que no es el Estado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Históricamente esto ha traído un sabor amargo a lo que son los bienes públicos y la verdad es que, Amarili, estoy de acuerdo con usted, a mí tampoco me gusta esa modalidad de construir proyectos y más cuando las cosas no están claras. No, y otra cosa también, en este gobierno hay demasiados empresarios que representan muchos intereses. Todo ese asunto de la energía de Punta Catalina, que posiblemente también sea privatizada. Detrás de eso andan los Vicini hace tiempo. Y la ficha que tienen en Palacio para eso es a Lisandro Macarrulla. O sea, esa oligarquía lo que propician es preservar su hegemonía de clase, beneficiar a las élites de poder. No, la verdad que nos van a beneficiar a nosotros, los de abajo. De ninguna forma. ¿Me entiendes? Entonces, hay que tener cuidado con esas inversiones público-privada, porque me huele a privatización. La verdad es que, como le dije, históricamente siempre los empresarios han salido con todas las de ganar en este tipo de inversiones. Es bueno que el presidente, como dije, dé una explicación detallada y profunda de cómo se harán esas inversiones, qué beneficios va a tener el sector privado y qué inversiones realizará. Porque la verdad es que a veces se ha dado hasta la modalidad de que a veces las inversiones del sector público son vendidas por un precio mucho menor o un balance mucho menor que el que realmente es. Por ejemplo, Punta Catalina se estaba hablando en un momento determinado que se iba a vender, se van 2.400 millones de dólares invertidos y se está hablando en un momento determinado que se iba a vender por 1.700 millones. O sea, ¿cómo es posible, señores? Y esa diferencia, y esos 700 millones de que hay de diferencia, entonces el Estado Dominicano los perdería. Entonces son cosas que no son productivas para el Estado. Si el sector privado quiere hacer inversiones, muy bien. Entiendo que el gobierno debe de respaldar y garantizar las inversiones, pero a veces esas inversiones conjuntas no han sido favorables, lamentablemente. No, es que esos empresarios, tú sabes que hacen sus inversiones en campaña, cuando invierten 10 millones para sacar 100, y se hacen sus compromisos con ellos. Y ya cuando se asciende al poder, hay que cumplir con esa persona, en detrimento del pueblo. Así es. Porque siempre, todas las negociaciones que se hacen con ellos, nada más pierde el pueblo. Mira ahora lo que acaba de informar el jurista Esquea Guerrero sobre el peaje Sombra, que ese expediente se lo dieron a él. Sí, claro. Él pide la rescisión del contrato y que se someta a la justicia a todos los actores que actuaron en ese contrato, en esa negociación. Porque fue un contrato leonino donde se estafó al Estado Dominicano y por ende al pueblo. Entonces hay que tener cuidado con esas negociaciones público-privadas, porque a la larga nada más pierde el pueblo. Yo en estos días, bueno, en estos meses, personalmente he visto que, y uno se siente a veces impotente, Amarilis, cuando uno ve la realidad de cómo funciona el Estado Dominicano. En mi gestión como funcionario público, me he encontrado con varios contratos que no tienen sentido ni utilidad para el sector eléctrico, pero están ahí, están en el norte, están en el sur, están en el este. Teniendo de norte empleados capacitados, pagándoles muy bien, a veces contrajo en el pasado
contratos que no eran de ninguna utilidad, ni siquiera daban ningún beneficio. Pero en cambio, los beneficiarios de esos contratos recibieron millones y millones y millones de pesos. Y se lo siguen recibiendo. Entonces yo entiendo que a veces uno dice, yo soy un funcionario, manejo algo pequeño, por decirlo así, un departamento, es una empresa distribuidora del Estado, y estamos eliminando esos contratos, porque no solamente que lo hemos encontrado, sino que hemos tomado acciones. Estamos tomando todas las medidas y todas las acciones para que esos contratos no sigan, esos servicios que está contratando de Norte, en un momento que los contrató, muy bien pueden ser desarrollados, ejecutados y implementados por personal propio. Son de las cosas que lloran ante la presencia de Dios. Veía yo en el show del mediodía, precisamente el viernes, con respecto al caso de un niño que tuvieron que pedir dinero porque no había fondos para un procedimiento médico que necesitaba y había que llevarlo fuera del país. Y ahí es que llora ante la presencia de Dios cuando uno ve que el dinero público se despilfarra, que los funcionarios públicos no toman las acciones, no toman no fiscalizan adecuadamente la ejecución y no analizan la necesidad real de los contratos y alegremente le dan dinero a este, le dan dinero al otro a través de contratos que son improductivos e innecesarios para el Estado Dominicano, pero aparentemente no son improductivos para los funcionarios, no son improductivos para los empresarios que hacen ese tipo de acciones totalmente condenables. Y yo entiendo que la República Dominicana tiene que cambiar, pero el cambio debe nacer por cada uno de nosotros. Si no llega el cambio no es una palabra que debe de decirse como cliché en los discursos, sino es una filosofía de acción que debe llevarse día tras día. Lamentablemente, si los funcionarios públicos no abren los ojos y y comienzan a actuar y a pensar como dominicanos, y pensando que hoy usted está ahí y mañana le toca estar del otro lado pagando impuestos para que se despilfarre y sea mal utilizado, lamentablemente no vamos a cambiar nunca como país. Vámonos a la pausa. Ya tenemos aquí a nuestro invitado, al ingeniero Hanle Otañez, presidente de la Fuerza del Pueblo. Vámonos a la pausa.
Pues bien, ya tenemos con nosotros al ingeniero Hanley Otañez, presidente de la Fuerza del Pueblo, es director de Corazán. Bienvenido, Hanley, a Visión Política. Bienvenido, Para mí es ingeniero. un honor tenerle aquí. Un placer es mío y la verdad que me alegra muchísimo estar un domingo, que la gente esté en su casa, conectado por aquí. Y en este toque de queda, Hanley, yo que he observado que la Fuerza del Pueblo está como de bajo perfil aquí en la provincia de Santiago. ¿Están ustedes sumergidos en algún proceso interno como está el PLD? ¿Y ya tienen ustedes a nivel nacional sus estructuras territoriales definidas? Pues mire, buen día. La verdad es que nosotros como partido básicamente nos formamos en diciembre del año 2020, ¿no? Y como que de inmediato hubo un torneo en febrero municipal, luego en mayo congresional y presidencial. Entonces eso no dio tiempo como a que efectivamente la estructura orgánica de la Fuerza del Pueblo se constituyera como tal. Entonces nosotros, a partir de las elecciones, pues la Fuerza del Pueblo comenzó un congreso que se inició, digamos, tipo septiembre, octubre, por ahí del 2020 propiamente, en medio de estos procesos de pandemia, con todos los cuidados sanitarios que había que tener. Y en febrero de este año realmente ya se aprobaron estatutos, líneas políticas, los instrumentos claves para que un partido se desarrolle desde el punto de vista institucional. Y estamos justamente desde esa fecha en un proceso de constitución de las estructuras en todo el territorio. Y hay una meta de tener 1 millón de afiliados a final de año, que va muy bien, que ha ido avanzando, que estamos en Santiago particularmente ya con todas las estructuras municipales, provinciales, hasta los parajes y secciones de la provincia, ya se constituye la Fuerza del Pueblo como una organización territorialmente representada. Y entonces eso cuesta esfuerzo, tiempo, energía. Yo cuando salga de aquí voy a una reunión con el profesor Izquierdo. Es decir, hay toda una dinámica de trabajo que nos lleva justamente a... ¿Quién es el presidente provincial de la Fuerza? El profesor José Izquierdo, justamente, ¿no? Que es un dirigente muy más tradicional de esta ciudad y que una persona que goza de mucho gobernador, mucho respeto, ¿me entiendes? Así es. Usted tiene buenas figuras en la Fuerza del Pueblo, gente muy seria, que nunca han sido cuestionadas. En el caso suyo, una persona que de mucho respeto fue funcionario y nunca he escuchado cuestionamiento a su persona. Yo creo que eso es el deber ser. Es decir, en el fondo, lamentablemente la voz, el ruido mayor es de los que no son, de los que se desvían, de los que tienen acciones imputables. Y creo que la mayoría de la gente lo que busca es trabajar dignamente, mejorar su vida, pero también el que tiene vocación por la política, generar un mínimo impacto o el mayor impacto posible en la sociedad, en el quehacer político al que se ocupa. O sea que yo creo que eso, no es extraño que lo resaltable sea que alguien sea honesto. Yo creo que eso debe ser lo contrario. Exacto. Pero bueno, esa es la realidad que vemos. Hace más ruido. Así Sí. es. Lo malo que lo bueno. A ver. Ingeniero, usted sabe que a raíz de la locución del presidente Abinader se ha creado un revuelo nacional, porque él habló de propiciar 12 reformas. La reforma fiscal, pero la que más se ha resaltado es la reforma a la Constitución de la República. De una vez, el PLD le tomó la palabra. Y muchos dirigentes he escuchado diciendo que están de acuerdo con una reforma, pero que sea integral. Pero ahí mismo dicen que ellos quieren que se habilite al presidente Danilo Medina. Todos sabemos que Leonel Fernández, ha habido una hemorragia de dirigentes del PLD hacia la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué se ha producido esto? Porque no se ve en el PLD un horizonte de esperanza, un activo político que le garantice a ellos el retorno al poder en el 2024. Pero en Leonel reflejan una esperanza. Pero si habilitan a Danilo, lo que te voy a decir desde mi óptica, si se habilita el presidente Medina, yo creo que se para la hemorragia en el PLD y creo que le estarían cerrando el paso al presidente Fernández. ¿Qué tú crees de eso? Pues
Pues mire, yo pienso que la primera reforma, y sobre todo lo que estamos interesados más en la fuerza del pueblo, es que se reformen cosas más claves en este momento. O sea, estamos hablando de que aquí tenemos que reformar los precios de los productos de primera necesidad. Aquí estamos hablando de que ha habido una inflación en este primer semestre de cerca del 10% en los productos. Entonces, esa reforma la necesitamos urgente, que baje el pollo, que se resuelva este problema muy grave de la crisis de la fiebre porcina, que está impactando a los productores, pero que está impactando al resto de la economía, porque es un producto que desaparece como oferta alimenticia y entonces ahí se genera naturalmente, por un tema de oferta y demanda, impactos en los precios de los demás, sobre todo las carnes, ¿verdad?, que es donde se estaría sustituyendo. Pero también otra reforma importante que hacer, la reforma del endeudamiento público. Este gobierno ha generado en un año un endeudamiento sin precedentes. Es decir, se ha modificado prácticamente el 20% del Producto Interno Bruto en términos de endeudamiento. Ha crecido la deuda pública dominicana. Y al mismo tiempo no vemos en esta gestión el impacto de ese endeudamiento, porque se podrá decir, bueno, se ha gastado mucho en el tema sanitario, ¿no?, el sector salud, es cierto, pero el incremento del presupuesto de salud para el año 2021 es cerca de 400 o 500 millones de dólares, no pasa de ahí, lo que estamos gastando más en los programas, sobre todo con el COVID. Entonces, estamos hablando de agosto para acá, ya van casi 8.000 millones de dólares de endeudamiento que se han tomado. Y sin embargo, usted no ve los proyectos de desarrollo, usted no ve la inversión pública. En Santiago usted se recorre toda la provincia, que lo estamos haciendo ahora con esto de la construcción de la estructura de fuerza del pueblo, y usted no ve una obra. Ha habido muchas promesas, incluso de proyectos un poco altisonantes, ¿no? Una carretera nueva, adicional para Puerto Plata, cuando estamos inaugurando una ahora, estos días, ¿verdad? Otra más. Es decir, pero en el fondo, de forma concreta y específica, no estamos viendo. Ese es el tipo, pienso yo, de reforma más urgente. Lo otro, yo pienso que en medio de una crisis sanitaria, en medio de año y medio, 2 años, de parálisis, de pérdidas de empleo, de reducción de la producción, de reducción del comercio, pues enrarecer el ambiente con una reforma política en este momento, con embarcar el Congreso, en vez del Congreso, digamos, ocuparse de modificar y regular leyes que generen incentivos para la producción o generación de empleo, pues que el Congreso se ocupe entonces de hacer carpintería constitucional, porque en el fondo acometer una reforma integral profunda, bueno, ya se hizo en el 2010, yo pienso que al diseño constitucional, a la arquitectura constitucional hay que darle tiempo, que madure, que hay todavía reglamentos y leyes que manda a realizar la Constitución de la República, que todavía están en carpeta, que todavía no se han hecho. Entonces hay códigos, tenemos el Código Penal que está ahí en una discusión complejísima, que hace tiempo que queremos reformarlo y no se reforma. Entonces, o sea, que usted entiende que no es una prioridad. Por supuesto que no, que la gente coma más, que la gente tenga más trabajo, que salgamos de esta crisis es prioritario, por encima de todas estas cosas. Entonces, ¿ustedes no están de acuerdo con esa reforma? Yo pienso que no es el momento. Yo no sé si el presidente Abinader lo que quería era un poco hacer una especie como de fuegos artificiales para generar un debate público distinto a la evaluación de un primer año con realizaciones concretas, repito, pobres. Ingeniero, mire, eso está en carpeta, eso va. Y lo grande del caso, usted sabe que la misma Constitución de la República establece que para frenar una reforma se necesitarían 74 votos. La Constitución exige una mayoría calificada de la 2/3 parte. De los 222 votos, son 190 diputados, 32 senadores. Eso te da una sumatoria de 222 votos. Entonces se necesita la 2/3 parte de eso, que serían alrededor de 148 votos. Pero para oponerse a esa reforma se necesita, la misma Constitución establece 74 votos, que la fuerza del pueblo no lo tiene. ¿Ustedes están conscientes de eso? Sí,
Hay muchas reformas, Amarilis. Yo te puedo decir también. No, como política te estoy diciendo, yo te puedo para decir, que por ustedes ejemplo, estén conscientes de lo que viene. a nivel del Congreso, a mí me preocupan otras cosas que yo pienso que la gente está preocupada. Por ejemplo, si un muchacho de 25 años se gradúa de la universidad, tiene sus títulos, y de pronto ese muchacho va a trabajar y dice, no, bueno, usted no tiene experiencia, necesitamos que usted tenga experiencia. Pero cuando usted tiene 45 años, entonces la gente le dice, no, usted está muy mayor ya para darle el empleo, queremos gente joven. Entonces yo digo, bueno, si al que está empezando se le retarda su ingreso al ámbito laboral porque no tiene experiencia, y al que está madurando se le adelanta su retiro porque tiene 45 años, entonces yo digo, bueno, el tiempo de aporte a la seguridad social es bajísimo, entonces nunca va a haber buenas pensiones, porque la gente trabaja un periodo muy corto. Entonces, ¿para qué todo este tema de la AFP? O sea, independientemente de este debate, que devuelvan el 30, que devuelvan el 50, no sé, que devuelvan lo que sea, pero más allá del devolver, lo que tenemos que pensar es cuál es la calidad de la pensión que estamos construyendo los dominicanos para nuestra vejez, porque a todos nosotros nos duele cuando un músico, un pelotero, un artista llega a los 70 años, desvalido, sin ingresos, con todos nos enternecemos, ¿no? Y generalmente lo que dice la gente, pero mire ese pobre hombre que le dio tanto al país, y entonces ahora cuando tiene esta edad nadie lo ayuda. El Estado debería ayudarlo, siempre dicen eso, ¿no? Y ustedes que son políticos, y yo también, vamos a tener siempre el Estado debería hacer algo por esa persona. Bueno, no, lo que tenemos es crear un sistema previsional que permita que la persona cuando envejece se le sostenga. Ahora, uno lo que ve es que este sistema está como endiablado, ¿verdad? En el cual, no solamente por las reglas propias del sistema previsional, sino también por el sistema laboral, que son dos cosas que tienen que ir en conjunto, ¿no? Es decir, más oportunidades para la gente más joven y también prolongar el nivel de ingreso y la subida. Por ejemplo, ahora se ha hecho una reforma al salario a cierta franja de la población, pero ese aumento salarial vino acompañado de una reforma también del estatuto de las empresas, del tamaño de las empresas. Y bueno, entonces, ¿eso qué hizo? Reducir la cantidad de asalariados que de verdad van a tener un aumento, porque se redujo, digamos, hay empresas que eran grandes y por tanto estaban obligadas a tener un salario mayor, que ahora las reclasificaron y en vez de ser una empresa grande se convierte en una pequeña, y de una pequeña pasó a una pyme, y entonces los salarios mínimos bajaron. Entonces, en muchos casos al contrario, lo que están es despidiendo gente para recontratarlo con salarios menores. Pero además la cantidad de personas que vamos a hacer, aquí el 60% de la población es empleado informal, no tributa a los sistemas provisionales. Entonces, ese es el gran tema. Es decir, el que está en su casa, el que puso el 55, no está viendo a nosotros aquí, está pensando, bueno, ¿pero qué salario no me da? Que está pensando, ¿qué va a pasar cuando yo tenga 65? ¿Qué pasa con mi seguro médico si me cancelan del trabajo que tengo? O al contrario, yo lo que tengo es un carrito de hot dog. Ok, estoy comiendo, pero ¿qué va a pasar cuando ya este capital se me complique? ¿Qué va a pasar con mi salud? Entonces, al final, esas son las cosas que le importan al ciudadano que está peleando ahí todos los días, que está tratando de vivir. Y en el fondo, pienso que los políticos están pensando en reelección, en que se habilita a tal figura o a la otra figura, eso no le importa a la gente. Esa es la verdad. No le importa a nadie si Danilo puede volver, si Hipólito va a seguir, si Leonel va a seguir. En el fondo, todo esto será secundario siempre frente a las realidades que ahora se están matizando, porque con este tranque que tuvimos de la pandemia, con la cosa paralizada, hay una serie de distorsiones en la economía que no se han resuelto. Si tú pides 5.000 blogs ahora para una construcción, te lo entregan en 15 días, 20 días. Esa es la verdad, al día de hoy. Por un tema de distorsión que arrastramos, de que se paró la producción un tiempo, de que la demanda aumentó muy rápido. Bueno, hay un tema logístico que no estamos viendo y que tenemos que resolver en este país, en ese mismo país de la reforma constitucional, en ese país.
Es cierto, hay muchos problemas que son elementales, incluyendo, ingeniero, el tema de, por ejemplo, de que los seguros médicos no aceptan a mayores de 59 años, si no están inscritos antes de esa edad. O sea, es un problema neurálgico que el pueblo dominicano debe abocarse a resolver. Claro. Ingeniero, ¿qué le pareció esa nueva modalidad de discurso de rendición de cuentas que implementó el presidente Luis Abinader el pasado miércoles, desde las escalinatas del Palacio? No fue en el Congreso, como estábamos acostumbrados, en agosto en vez de febrero. ¿Qué cosas usted entiende que debió citar el presidente y qué cosas usted entiende que estuvieron de más? Pues mira, el otro día tenía yo que comprarme unos audífonos para que salía a caminar y hacer ejercicio. Y entonces, bueno, fui a ver unos iPads, unos que son blanquitos, chiquitos, que se ponen ahí. Buenísimos, se escuchan muy bien, pero cuestan un dineral. Después vi otro, que lo ven en una tienda como japonesa, ¿no? Muy bonitos. Se escuchaban bien, me funcionaban y de pronto costaban 1,000 y pico de pesos. Me compré esto, los de 1,000 y pico de pesos, porque al final son los que hacen lo mismo que yo quería, ¿no? Y aunque sean menos lujosos o lo que sea. Pues igual te digo con lo que pasó con la rendición de cuentas. Es decir, yo no sé en qué medida se dan cuenta de que a veces una conversación coloquial, que el presidente se sentara con un periodista o que el presidente hablara en un escenario con algún ciudadano y se pusiera en las redes, quizás eso tiene más impacto desde el punto de vista de audiencia y de interés. Pero vi una gran parafernalia, pero sobre todo para generar un contenido que yo he calificado como más de ilusión y de promesas que de mostrar cuestiones concretas, porque lo que vimos básicamente fue un discurso inaugural, un discurso como de un gobierno que empieza, que tiene pretensiones, que tiene aspiraciones válidas, loables desde el punto de vista de su propio ejercicio, pero para los que estamos aquí, estamos viendo, bueno, empezó el día 0, el 16 de agosto, comenzó el reloj, y ya han pasado 12 meses, uno dice, bueno, en esos 12 meses, muéstrame las condiciones. Yo creo que es innegable, por ejemplo, este tema de la vacunación. Me parece que se ha sido diligente. Haber cambiado un poco de óptica de los americanos hacia los chinos fue importante, crucial, decisivo, crucial. Y yo pienso que en ese aspecto se ha sido diligente. Pero decirme que después de Argentina, República Dominicana es el país con mayor inflación, ya con 2 dígitos, 10, 11%, de que ahora reciente, entre mayo y julio se perdieron 39,000 empleos en la República Dominicana, son indicadores que preocupan. Y siento que el discurso no reflejó eso, no nos dijo, estamos haciendo esto, hemos logrado esto para combatir la cuestión. Y esperamos más, yo esperaba más, por supuesto. Ingeniero, en el proceso torneo pasado electoral, la Fuerza del Pueblo apenas estaba recién creada. Llevaron, por decirlo así, candidatos prestados. En un momento determinado vimos al profesor Izquierdo manifestar apoyo al actual alcalde Abel Martínez. De igual manera llevaron al ingeniero Eduardo Estrella como candidato a senador. Así es. ¿Qué visión tienen ustedes como partido en Santiago para el próximo torneo electoral del 2024 en lo que se refiere a los cargos electivos? ¿Irán aliados? ¿Llevarán candidatos propios? ¿Hay alguna definición ya de quiénes serán los candidatos a síndico, senador, que son los cargos más determinantes? ¿Tiene usted aspiraciones? Mira, la Fuerza del Pueblo está como construyéndose, ¿no? Y por eso incluso estamos llamando a la gente que se integra a nosotros, que hay facilidades, incluso tecnológicas. Usted puede entrar a la página de la Fuerza del Pueblo. De hecho, hay un sistema que se llama afiliate.fuerzadelpueblo.do, en el cual usted puede incluso entrar. Ahí es como una red social, está muy bonita la cosa. Y ojalá un día ustedes puedan tener invitados aquí los muchachos más jóvenes que dominan más el tema y nos ayudan con eso. Con perdón, está a la orden este programa. Cualquier nota de prensa, cualquier video, mándanos todo. Así lo es. Estaremos en disposición de... Y bueno, y entonces ya con miras a Santiago, mirando propiamente a la ciudad, a la provincia, yo te diría lo siguiente: a nosotros nos preocupan temas claves de la ciudad, nos preocupa mucho el tránsito hoy día. Santiago, realmente hay una desorganización enorme en el tránsito, hay un descuido con esto, nadie está como velando por la situación.
está impactando mucho. Santiago ha crecido mucho el parque vehicular. Pienso que las deficiencias en el transporte público, o digamos el no haber atendido un rediseño, una reorientación del transporte público en la ciudad, ha hecho que la única opción que tenga el ciudadano es comprarse un carro, es comprarse un motor. Efectivamente. Porque no tiene otra salida de tener un transporte de mejor calidad. Todos los servicios públicos han ido avanzando, los teléfonos, las cosas. Sin embargo, el transporte público es el mismo transporte cuando yo era niño, ¿no? De hace 40 años atrás. Lo que significa que Santiago necesita verlo. Ahora, tampoco pienso yo que de lo que se trata es de generar una máquina, ¿no? Que de pronto, sino que de hecho, en Santiago hay un plan, incluso tiene un nombre, ¿no? El plan municipal de transporte sostenible, que ya tiene un marco, ¿no? De actuación, de autobuses, de corredores, colectivizar el transporte. que permitiría que un ciudadano que vive en Alto del Yaque, o que vive en Gurabo, o que vive en la carretera Santiago Navarrete, pueda colocarse en el centro de la ciudad, hacer las actividades que tienen que hacer, de trabajo, de salud, de educación, de lo que sea, y retornar con seguridad en uno o dos trasvases de autobuses, como hay en muchísimos países del mundo. Pero también te puedo decir que Santiago adolece también de un tema de espacio público. En Santiago, el ciudadano tiene pocos lugares gratis donde ir. Hay que aumentar los espacios, hay que aumentar el tamaño de las aceras, hay que arborizar la ciudad. O sea, hay una serie de acciones necesarias para hacer la ciudad más vivible, que hay que avanzar en eso. Y por tanto, la Fuerza del Pueblo está comprometida con apoyar, con impulsar, o desde un gobierno local, realizar acciones de este tipo. Ya el tema de quién va a ser candidato, quién va a presentar, ya lo iremos viendo, porque eso siempre queda un estrés que no queremos ponernos ahora. Sí. Y por tanto, lo haremos en su momento, pero bajo líneas, digamos, de preocupación por temas claves, estratégicos de la ciudad. Sí, señor. Hay que pensar, además de lo que tú acabas de externar, hay que pensar también en proyectos de solución vial también. Claro. Como la que se hizo ahí por La Fuente, las hermanas Mirabal. Hay que pensar en 2 o 3 soluciones de por ejemplo, siempre hemos pensado, la avenida Antonio Guzmán debería prolongarse hacia la avenida Tuey, por allá, Infotep. Exacto. Hacer una conexión norte-sur que permita un desahogo, que casi no hay vías de conexión norte-sur. El desarrollo inmobiliario de la parte suroeste, ¿no? De aquel lado de Bellavista, es grande en este momento y va a seguir creciendo. Y entonces el puente Hermano Patiño, el puente de la otra banda, ya se están haciendo insuficientes. Entonces hay que hacer más puentes. Hay que continuar la avenida esta circunvalación, pero ya de este lado, del lado sur, para desahogar. Imagínate una gente que viene de San José de las Matas, que tuviese una opción de tomar una avenida de circunvalación a la altura, qué sé yo, de Alto del Yaque, por allá, La Canela, y no entrar a la ciudad para ir a la línea, para ir a Puerto Plata, ¿no? Para ir al norte. Pero excelente. Sí. Entonces hay que seguir desarrollando. Santiago necesita, ojalá le toque más inversión ahora. Sí, que con el retorno a clase, dicho sea de paso, el tránsito ahora se va a congestionar más de lo que está. Eso es verdad. Nosotros necesitamos que a Santiago retorne lo que nosotros aportamos al Producto Interno Bruto. Aportamos alrededor de un 14%. Eso representa alrededor de 100.000 millones de pesos. Eso sin contemplar. Eso retorna en obras. Por lo menos el 30% de eso retorna en obra para acá. Eso sin contemplar lo que aportan las instituciones financieras, los bancos que tributan como en Santo Domingo todos. O sea que si sumamos eso a lo que es el aporte tributario de Santiago, estamos hablando que básicamente llega un 17, un 18%, incluso algunos dicen más de un 20%. Así es. Es una buena cosa. Señores, para hablar con Hanle se necesitan muchos programas. Vamos a darte la oportunidad, Hanle, de que tú le envíes un mensaje a los santiagueros, decirte que este programa está a tu orden, cuando tú quieras volver, si quieren mandar a otras personas, nada más no tienen que llamar. No, agradecerle a usted primero dejarme estar aquí, un honor. Y bueno, ese mensaje de la Fuerza del Pueblo a la gente de Santiago, que estaremos siempre representándole, siempre aportando estas ideas y queriendo que haya un cambio. Y que ese cambio tendría que ser que, por ejemplo, haya más inversión, como ha dicho Amarilis,
apenas se está invirtiendo en todo el país el 6% del PIB en infraestructura del gobierno, y eso tiene que subir. Estos préstamos tienen que servir, deberían servir y no están sirviendo para invertir más en Santiago y en el país. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Jaldo Táñez, por acompañarnos en el día de hoy, compartir con nosotros y nuestros televidentes temas importantes para todos. Y también felicitarle porque usted es una persona muy dinámica con lo que respecta al medio ambiente. Vemos que siempre está muy activo, sí, claro, promoviendo eso. Y es un tema que deberemos hablar un día, en otra No, pero es que esta no es la primera vez, tú vas a volver aquí. Felicitarle, pues realmente es un tema preocupante, y el ingeniero Jaldo Táñez, a través de sus redes sociales, siempre vive promoviendo la protección, y un senderista de primera. Así es. Bueno, ya va que me Pues sigue. parece que tú eres un seguidor de Jaldo. Sí, le damos seguimiento. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Este espacio es suyo. Como dice Marilis, cuando guste, puede volver o mandar cualquier iniciativa que ustedes deseen que el pueblo de Santiago y el país conozca. Y nada, bienvenido sea. Muchas gracias. Gracias, Jaldo. Amigos televidentes, hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite. Que el Señor les bendiga.